Adelante. Sí, este mouse estaba quieto. Soberano Dios y Padre Santo y Padre de misericordia, te alabamos, oh Rey, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos has dado en este día de poder venir juntos como un cuerpo tuyo, Señor, a adorarte, a glorificarte y a recibir, Señor, tu palabra, Señor. Esas enseñanzas, Señor, que tú traes a través de tu siervo, te ruego, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo honras con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú a través de él enseñándonos, Señor, y que nosotros, Señor, dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a recibir la buena palabra, Señor, para edificación de nuestras vidas y de todo el cuerpo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y que cada palabra y cada enseñanza que el pastor trae esta noche para nosotros, Señor, nosotros podamos entenderla, aplicarla a nuestras vidas y poder ver, Señor, la respuesta a cada una de estas aprendizajes y que podamos transmitirlo de una manera clara, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día, a ser valientes para poder seguir, Señor, tus pasos y ser obedientes, Señor. Líbranos del mal y sé con los hermanos que vienen en camino, bendícelos. Y con los que por alguna razón, Señor, no han podido estar, te suplicamos, Señor, que tú los guardes, que tú los libres de todo mal, Señor, y que les sostengas y proveas para cada una de sus necesidades. Señor, aprovecho esta oportunidad, Señor, para pedirte, Señor, consuelo por la familia de nuestra hermana Carmen, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les consueles, Señor, en este tiempo que ellos están atravesando. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puedes traer la paz aún en medio de estas situaciones. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones a las hermanas que acaban de llegar. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 15 del libro de los Hechos, así que vamos a abrir la Biblia, a buscar este capítulo 15 del libro de los Hechos. Es un capítulo bastante extenso y un capítulo que vamos a dividir en varias partes, así que aquí vamos a estar unas cuantas semanas estudiando las diferentes enseñanzas de este capítulo 15 de los Hechos. Hoy vamos a estudiar con el título El problema de los judaizantes. Es el título y vamos a ver desde el verso 1 hasta el 5, así que estaremos solo en estos 5 versículos y utilizaremos por lo menos 2 citas bíblicas de otras partes para complementar el tema de hoy. Lo primero es, hermanos, que este capítulo 15 del libro de los Hechos va a ser un capítulo coyuntural en lo que es la historia de la iglesia, porque lo que allí se desarrolla tiene que ver con lo que iba a ser la trayectoria futura de la iglesia del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ir viendo esto según vamos estudiando este capítulo paso a paso. Así que hoy, al hablar acerca de los judaizantes, esta palabra judaizantes, es importante aclarar que es una referencia a los seguidores de una religión establecida por los judíos después de ser desterrado por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Esta fecha, 586 antes de Cristo, es una fecha célebre porque en esa fecha fue destruido el templo de Jerusalén y los judíos fueron exiliados en Babilonia
Así que ustedes saben que la vida religiosa de los judíos giraba en torno al templo. Allí era el lugar de los sacrificios, allí era el centro de la vida del pueblo en el aspecto religioso, giraba en torno al templo. Así que en este año fue destruido el templo. Los judíos no tuvieron la reconstrucción del templo sino hasta 70 años después, pero los judíos fueron dispersados por diferentes lugares del mundo y estamos hablando de que esta cautividad que se conoce en la historia como cautividad babilónica duró 70 años. Imagínense 70 años viviendo en el extranjero. Allí nacieron sus hijos, sus nietos. Aquella persona, aunque eran de raza judía, pero habían nacido en otras culturas, y entonces es para ese tiempo cuando se crean las sinagogas, lugares de reunión de los judíos, para así seguir practicando su fe. No hacían sacrificios, como hoy no se hacen sacrificios en las sinagogas de los judíos, pero esto es lo que produce la base del judaísmo. Todo esto que estoy señalando es lo que provoca lo que conocemos como el judaísmo, que se basa en un sistema de tradiciones humanas mezcladas con las ordenanzas de Dios. Esta unión produjo lo que nosotros conocemos como la cultura de los judíos. Es decir, ¿qué hicieron ellos? Tomaron las tradiciones de ellos como pueblo y las unieron a la ley de Moisés, y esas cosas fue lo que juntándose crearon lo que nosotros conocemos como el judaísmo. Así que el judaísmo no es una raza, el judaísmo es un tipo de religión, más bien es la que ellos establecieron. Y de ahí ha resultado la cultura de los judíos. Por ejemplo, ¿por qué el judío usa el kipá? ¿Por qué los judíos usan un sombrero negro? ¿Por qué se hacen como unas clinejitas en el pelo? ¿Por qué usan una ropa que les salen como unas borlas? Bueno, en fin, todo eso es parte de lo que es el judaísmo. Tradiciones y cosas que no son necesariamente recomendadas por Dios en la palabra. Y esto es algo tan significativo que, por ejemplo, usted puede conocer un judío ateo y guarda esas tradiciones, guarda el sábado, cree en las fiestas, y uno dice, pero estas cosas son cosas que están en la Biblia, y la Biblia es la revelación de Dios. Sin embargo, hay judíos que son ateos, no creen en Dios y guardan estas cosas. Eso es el judaísmo. Según los historiadores tempranos del cristianismo, fueron los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Es un grupo dentro de la iglesia cristiana que propugna hacia el judaísmo, hacia todo lo que tiene que ver con el judaísmo, pero no en el sentido cultural. Porque, por ejemplo, aquí estamos nosotros que vivimos acá en Estados Unidos y, sin embargo, a pesar de vivir en esta nación, nosotros conservamos tradiciones de nuestro pueblo, como por ejemplo ciertas comidas, ciertas cosas que forman parte de lo que es nuestra cultura. Ahora, eso es una cosa que nosotros querramos seguir comiendo, lo que acostumbramos a comer en nuestro país, pero otra cosa es que esa práctica nosotros la consideremos como divina, como algo mandado por Dios. Y ahí es donde está el problema de los judaizantes, que establecen
estas bases culturales como cosas que son establecidas por Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Este grupo de los judaizantes, de ellos, déjenme poner aquí esto, los judaizantes, de ellos sale, los judaizantes produjeron el ebionismo. ¿Qué es esto, el ebionismo? Bueno, esto es la primera secta que se forma dentro del cristianismo. Se llamaban los ebionitas. Entonces, el ebionismo es producido por ellos, y esto empezó tempranamente a crear problemas dentro de la iglesia cristiana. Fue el principal problema interno. Ustedes saben que la iglesia fue perseguida desde afuera, ¿verdad? Desde afuera la iglesia fue perseguida. Sin embargo, desde adentro, parece ser que es el problema que se presenta, el problema mayor que se presenta. Miren, los ebionitas aceptan a Jesús como hijo de María y José, pero dicen que fue elegido como hijo de Dios al ser bautizado. ¿Están entendiendo esto? Ellos decían, Jesús es un hombre común y corriente, hijo de José y María, pero cuando fue bautizado, en ese momento es que se convierte en el Hijo de Dios. Y sabemos bien que esto es falso, porque Jesucristo no es sencillamente Hijo de Dios a partir del bautismo, sino que antes de él venir a este mundo, él es Dios, era Dios, se convierte en hombre. Así que ellos, según el diccionario de religiones, dicen que su unión con el Cristo eterno, que para ellos Jesús era superior a los ángeles, pero no era divino. Es decir, que para ellos, los ebionitas, esta creencia, el ebionismo, decía que Jesucristo era superior a los ángeles, pero que no era divino, no era Dios. Y todo esto contradice todas las enseñanzas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan comienza hablando de Jesús como preexistente, es decir, Jesús existió antes de que este mundo existiera porque Él es el creador. Al decir esto, es importante que entendamos que Dios, esto lo hemos explicado, no se puede entender de manera mecánica, hay que entenderlo conforme a como lo enseña la palabra de Dios. Dios es un solo Dios, pero tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al decir que Jesús es el creador, estamos hablando que uno de los que forman a los tres se hizo hombre, es Dios, no un Dios, no un Dios, sino Dios con la misma característica y la misma naturaleza, en este caso el Hijo, la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, la misma sustancia. Estas son palabras para uno poder entenderlo, porque cuando estamos hablando de Dios y hablar de sustancia, no, pero es la manera, tenemos que entenderlo humanamente hablando, porque no somos divinos para poder entender esto. Pero esta gente negaba esto, ¿ven? Entonces, cuando yo saco a Cristo del centro, hay un problema ya. Hay un problema, porque Cristo es el centro de todo. De todo lo que existe, lo que hay, lo que habrá. Cristo es el centro de todo. Ahora,
¿Cuál es el problema aquí? Y quiero que ya nosotros entremos a ver el primer versículo que vamos a leer en el día de hoy, que es el versículo 1 de este capítulo 15. Quisiera que alguien por favor lo lea. ¿Quiere leer? Hermana Betsy. Sí, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten, hermanos, ¿quiénes eran estos? ¿Cómo se llamaban esta gente? Judaizantes. Estos eran los judaizantes. Estaban dentro de la iglesia. Eran miembros de la iglesia de Jerusalén, pero tenían este problema, había esa situación. Saben, hermanos, a veces las costumbres y las tradiciones son bastante fuertes, a veces en extremo, en la vida de una persona, hasta tal punto que una persona, aún no creyendo en ciertos asuntos religiosos, puede expresarlo con la boca de una manera inocente, sin quizás la intención de utilizarlo con un verdadero valor espiritual. Así que, ¿qué pasó? Bueno, vamos a poner esto en perspectiva. El apóstol Pablo y Bernabé andaban de viaje. Habían salido ¿de dónde? De Antioquía, de Siria. Estaban de viaje, estuvieron casi 2 años viajando en diferentes pueblos y ahora regresan a la ciudad de Antioquía, de donde ellos salieron. Y cuando llegan a aquel lugar, encuentran allí un grupo de ¿qué? De judaizantes que habían viajado ¿de dónde? De Jerusalén, donde dice aquí de Judea. Judea es la región donde está la ciudad de Jerusalén. Entonces, habían viajado de Judea, de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y llegaron a Antioquía y le estaban diciendo a los hermanos que si no se circuncidaban y si no guardaban el rito de la ley de Moisés, no podían ser salvos. Quiero que tomen el peso de esta palabra. Miren lo que estaban diciendo. Entonces, pregunto yo, ¿estaban en un grave error esta gente? Sí. ¿Y por qué estaban en grave error? ¿Qué piensan? Porque uno es salvo desde que acepta al Señor Jesucristo y ellos lo estaban haciendo por tradición, por costumbre. Es decir, una persona no se salva porque guarde ciertos ritos. Por esto es importante señalar que no importa la religión que una persona practique, si no conoce a Cristo, la persona no es salva. No importa el nombre. Uno puede pertenecer a una denominación de cualquier religión del mundo y eso no garantiza salvación, porque la salvación es a través del Señor Jesús. Así que los hermanos llegan de este viaje y se encuentran con esta situación. Miren, note lo grave y erróneo de las enseñanzas de los judaizantes. Ellos estaban señalando que la salvación se podía obtener por las obras humanas. Cuando una persona le dice a otro, mira, tú tienes que hacer tal y tal cosa para salvarte, y bueno, si le está diciendo tiene que aceptar a Cristo, eso no es una obra, porque a Cristo se acepta por la fe. Cualquiera diría, bueno, pero está haciendo algo. No está haciendo nada. Yo no tuve que hacer absolutamente nada para aceptar a Cristo, porque a Cristo yo lo acepto por la fe. Yo creo en Él por la fe. Creo que Él murió por mí para perdonar mis pecados y todo eso es por la fe. Yo no me salvo porque yo haga tal cosa. Por ejemplo, yo no me salvo por leer la Biblia.
Yo no me salvo por orar. Yo no me salvo por asistir a la iglesia. ¿Están entendiendo esto, hermano? Cualquiera diría, pero todo eso es necesario en la vida de un cristiano, por supuesto, eso es parte, pero que yo no me salvo por eso, yo practico eso porque soy salvo y debo cuidar mi salvación. Esta es la razón por la cual un cristiano tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que reunirse con los demás hermanos, tiene que compartir el evangelio, tiene que dar testimonio. Yo no me salvo porque yo me comporte bien en mi comunidad. Ahora, yo como salvo, ¿qué tengo que hacer? Comportarme bien para dar testimonio de Cristo. ¿Notan esta diferencia? La salvación es la sombrilla que cubre todo lo demás en la vida de una persona. Así que hay personas que creen que un buen cristiano es una persona que tiene ciertos aspectos. Yo recuerdo que en mi país algunos grupos cristianos consideran que, por ejemplo, y esto es algo que he dicho todo el tiempo, es como una enseñanza parcializada, porque la cargan contra la mujer, no contra el hombre, y tiene que ver con la vestimenta, con la presentación de la mujer, que si es cristiana, tiene un aspecto. Desde luego, yo no estoy diciendo que una persona cristiana no tiene que cuidar su aspecto, porque la Biblia dice que se debe, por ejemplo, vestir con pudor y con modestia. No, ese es el mandato que encontramos en la palabra, y la decencia es parte de lo que es la imagen de un verdadero cristiano. En este caso puede ser hombre o puede ser mujer. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4. Quiero que busquemos esta cita. Hechos capítulo 4. Vamos a ver si la persona se puede salvar a través de una religión, a través de una práctica religiosa. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Así que vamos a ver si alguien se puede salvar a través de una práctica religiosa. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, nosotros tenemos organizaciones cristianas. Por ejemplo, nuestra iglesia se llama Iglesia Comunidad de Parkland, es una iglesia de afiliación bautista, pero ese nombre no es el que salva, ¿ven? Tenemos una organización porque es parte de la sociedad. Estamos incorporados ante el gobierno, somos una organización sin fines de lucro y todas estas cosas. Y debido a esto tenemos que estar amparados por las leyes humanas. Pero el pertenecer a un nombre no es lo que salva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice aquí la Biblia? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Y precisamente, ¿qué significa la palabra Jesús? Salvador. Recuerden que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que iba a concebir, iba a quedar embarazada y que ese hijo se llamaría Jesús, y dice, se llamaría Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así que no hay otro salvador, no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Y qué estaban diciendo los judaizantes? ¿Qué decían ellos? Vamos a ver si recordamos otra vez en el capítulo 15, verso 1. Si no se circuncidaban,
no iban a ser salvos. Si no guardaban la ley de Moisés, no se podían salvar. Era lo que ellos estaban enseñando. Vamos a ver otra cita bíblica. Y está en Efesios. Efesios está después de los Hechos, está Romanos, y después aparece Corintios a mano derecha, y después Gálatas, y ahí está Efesios. Efesios capítulo 2. Después de los Corintios está Gálatas y luego es Efesios. Capítulo 2. Vamos a ver los versos 8 y 9. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Alguien quiere leer? Cecilia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué piensan, hermanos, acerca de esto que acabamos de leer? Que las obras no salvan. Las obras. No es lo que yo haga, hermano, que me va a salvar. Dice, por gracia soy salvo. ¿Qué es una gracia? Un regalo. O sea, cuando yo pienso en esto, digo, es que yo no califico para ser salvo. Yo no califico delante de Dios. Yo no soy salvo porque sea bueno. Yo no soy salvo por tal cosa. Sencillamente la salvación es un regalo de Dios. El hombre no lo merece. Una cosa es un premio y otra cosa es un regalo. Hermana Mireya, cuando Andrew se porta bien, se gana un regalo. ¿Ah? No, Un premio, ¿verdad? se gana, pero un castigo. No se gana un regalo porque pues no, se lo merece. Entonces, noten, hermanos, noten la diferencia que hace Dios. Cuando un niño se porta mal, se merece un castigo, ¿verdad? No un regalo. Sin embargo, usted y yo, ¿cómo nos hemos portado con Dios? Mal. ¿Y qué hace Dios? Eso es una gracia, ¿ven? Eso es una gracia. Miren, en muchos países, en Navidad, el presidente puede indultar un preso. Y eso es una gracia. Una persona está condenado, tiene que cumplir una condena, pero hay una gracia, se conoce como la gracia presidencial, que el presidente lo indulta y dice, bueno, ya usted no tiene que seguir cumpliendo. La persona no lo merece, la persona está condenada, sin embargo, le dan una gracia. Es lo que es la salvación. Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? La fe. De la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no es para que una persona diga, no, porque yo soy un buen cristiano, no, porque yo hago esto, no, porque yo hago aquello. No se trata de nada de esto, hermano, se trata de que a través de la fe en Jesús, usted y yo somos salvos. Y no es por otra razón, no es por otro motivo, solo por la fe en Jesús. ¿Y qué estaban diciendo los judaizantes? Que el hombre tenía que circuncidarse. Así que, y miren, hermanos, esto no era un juego, no era una broma. Cuando una persona de otro país del mundo quería hacerse judío, aún teniendo 80 años, tenía que circuncidarse. Y bien se sabe que la circuncisión, cuando se practica a los niños, es molestosa, pero prácticamente no es tan molestosa que hacerlo un adulto. Imagínense someter un adulto, un hombre en este caso, a la circuncisión y someterlo a guardar todos los ritos y las tradiciones de los judíos. Ellos decían, todo esto tiene que hacerlo para poder ser salvo. Entonces, uno se pregunta, ¿y para qué vino Jesús? ¿Están entendiendo esto, hermano? Esto
saca totalmente la salvación a través de Cristo, porque si una persona se puede salvar guardando todas estas tradiciones, entonces ¿para qué vino Cristo a este mundo? Estas falsas enseñanzas, quiero que volvamos otra vez al capítulo 15 de los Hechos. Noten, quienes llegan de viaje misionero, llegan Bernabé y Saulo, y cuando llegan a la iglesia de Antioquía, ¿qué se encuentran? Esta enseñanza, esto que estamos tratando acá, el problema de los judaizantes. Y cuando Pablo y Bernabé llegan, tienen que enfrentar firmemente esta situación. Vamos a ver lo que nos dice el verso 2, Hechos 15:2. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Alguien en Zoom? En Zoom están calladitos. Vaga Cubiela. Vaga Cubiela. No le funciona el micrófono. No, está teniendo problemas. Leo yo si quieres. Adelante, a Mireya. Amén. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que se subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermano, ¿cómo hay gente a veces que tratan de desviar las cosas que se están haciendo bien? Aparecen personas controversiales, ¿verdad? Y aparecen en todos los lugares. Tristemente, también llegan por las iglesias personas controversiales que quieren tergiversar y tratar de desviar todas las cosas que han sido establecidas por Dios. Así que cuando Pablo y Bernabé llegan, encuentran este grupo y dice que tienen con ellos, ¿qué cosa? Una discusión y contienda no pequeña. Le pregunto, mis hermanos, y quiero que analicen esta pregunta, ¿se puede discutir por la verdad sin entrar en conflicto personal? Vamos a ver, piensen en la pregunta. ¿Se puede discutir defendiendo la verdad, sin entrar en un conflicto personal con alguien? ¿Se puede? ¿Sí o no? Sí se puede, pero a veces... ¿Se puede? Sí. Vamos a ver, quiero oír algunas opiniones. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, sí se puede, pero también tiene que ver, depende de la persona, de la persona contraria, pastor, porque hay gente que, aunque unos pongamos, a veces lee uno un versículo y le está enseñando, como usted dice, con la Biblia, y la persona es terca. Entonces, ahí ya es una contienda, porque si la persona es terca, a veces, aunque uno le esté mostrando bíblicamente, no se presta. Entonces, Pero eso tiene que crear un conflicto personal. O sea, cuando hablamos de conflicto personal, estamos hablando que dos personas hasta se van a enemistar. ¿Verdad? No, yo pienso que, por ejemplo, si se está discutiendo sobre eso, si, como dice la hermana Mireya, si ya la otra persona se pone ya que está muy, pues el otro debe de ceder, o sea, calmarse, porque uno no puede obligar a la persona. Uno no puede, o sea, esa persona, si Dios da su voluntad para esa persona va a aceptar a Dios en su momento. Y si no, no lo va a aceptar. Pero uno no puede llegar a un punto de discutir. De tener un conflicto personal. Creo que la hermana Rubiela. ¿A Cubiela?
Sí, perdona que era que el mouse no me quería trabajar. Sí, uno tiene que, a veces como dice, morderse la lengua porque la gente a veces se lo toma muy personal y entonces dice, ah, con este no se puede hablar, mejor quitémonos de encima porque no quiere entender. No tenemos que pedirle al Señor sabiduría y prudencia porque a veces de verdad que la gente lo quiere sacar a uno o de casillas, entonces uno ahí donde tiene que pedir el auxilio del Espíritu Santo para que más bien calmadito, desviar el tema, porque ya es imposible, porque siempre, eso ya lo cogen como que usted siempre que lo ve lo empiezan a martillar ahí con el mismo, entonces como buscando ya como una pelea, entonces uno se aparta y no, ya sabe que con esa persona hay dificultad porque siempre va a buscar cómo confrontarlo a uno y no quiere entender, como dice la hermana Mireya, que es difícil. Bueno, ¿te iba a decir algo, María Antonio? Sí, que se puede tener un conflicto, y no tiene que ser personal. Eso no quiere decir que se puede resolver el conflicto, porque llega un punto que se ve que no va a haber acuerdo y se debe decir, pues, bueno, estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y entonces buscar opciones, vamos a analizarlo un poco mejor o vamos a hablar más adelante porque ya no estamos, o sea, hay formas de tener un conflicto en alguna verdad sin que se vuelva personal, pero hay quienes son de mecha corta, ¿no? Sí. Miren, vamos a ver otra cita bíblica que está fuera de los hechos para que sigamos analizando este puntito. Y es Judas, está antes de Apocalipsis. Miren, donde comienza Apocalipsis. Yo leo. Es Judas, tiene un solo capítulo, es una paginita. Donde comienza Apocalipsis, ahí usted va a ver a Judas. Y vamos a ver los versos 3 y 4. Judas es un solo capítulo, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Yo leo entonces ahora. Dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice Judas acá en esta epístola universal, una cartita corta pero muy sustanciosa. Y él dice, hermanos, es importante que nosotros, ¿qué cosa? Contendamos ardientemente, es decir, con fervor, pero aquí no está hablando con enojo, ¿ven? Ardientemente quiere decir que la persona se sustente bien, que no se salga de la palabra y que pueda mantener en este caso, una discusión de calidad, pero de calidad bíblica. Pero aquí no está hablando de enojo, ¿verdad? No está hablando de enojarse, no está hablando de llegar a un punto de terminar quizás disgustado con una persona. Es importante tomar en cuenta esto porque nos vamos a encontrar con personas que serán contrarios a lo que nosotros le enseñemos de la palabra. E incluso va a haber gente que se va a convertir en adversario nuestro por la palabra y nosotros debemos saber tratar esto, saberlo tratar como con madurez cristiana. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el que te hiere en una mejilla, le ponga la otra. Aquí no está hablando de golpe físico, hermano. Que las cosas a veces se malinterpretan. No está diciendo, si alguien le da una bofetada a uno de este lado, uno se voltea y dice, venga, de este otro. Así tiene que ser. Está diciendo, si alguien
Si alguien te ofende, no lo ofendas. Eso es poner la otra mejilla. Haz lo contrario. Si alguien te maltrata, no lo maltrates. Eso es el evangelio. Por eso el evangelio es tan diferente a las religiones del mundo, porque la religión del mundo, por ejemplo, mire el musulmán. El musulmán destruye al que piensa contrario. Lo que manda el Corán es que destruya al impío. El impío es el que se opone para ellos a su religión. Ese es el mandato, un mandato de odio, de destrucción. Así que, hermanos, ¿cómo se puede contender por la verdad sin pecar? Aquí está la parte. Guardando las emociones, sabiendo que usted y yo no estamos defendiendo nuestra verdad, sino la verdad de Dios. Y que la verdad de Dios no puede provocar conflictos, no puede provocar una enemistad, un disgusto. Una persona puede decirnos a nosotros que sí, que adorar ídolos está correcto, que un buen cristiano debe, que no está haciendo nada malo, y nosotros sabemos que eso es un pecado horrendo en la Biblia porque está prohibido totalmente. Pero, ¿qué voy a hacer con una persona que persista en su actitud? Bueno, pues puedo mostrarle lo que dice la Biblia, si es posible ponerlo a leer. Pero ¿saben algo? Hay gente que usted le pone a leer en la Biblia y dice, no la voy a leer. Porque el problema es contender. Lo que quiere la persona es llevar la contraria. Y en un caso así, pues uno declina ese tipo de diálogo porque no va a ser constructivo, no va a ser provechoso. Cuando nosotros nos basamos estrictamente en lo que dice la Biblia, pues vamos a evitar esos conflictos personales. Los judaizantes decían que los gentiles tenían que hacerse judíos primero para luego ser cristianos y poder ser salvos, mientras que Pablo y Bernabé señalaban que Cristo era el único y exclusivo medio necesario para la salvación. La iglesia de Antioquía, quiero que noten esta panorámica. Esta gente llegaron, Pablo, ¿qué tiempo tenían allí en Antioquía estos judaizantes? No sabemos. Pablo y Bernabé salieron 2 años, regresan y se encuentran con este problema. Y probablemente algunos hermanos estaban claudicando ya, porque ustedes saben, a veces, hermano, es como tan fácil que una persona siga cualquier corriente, cualquier cosa. Sí. Y una persona puede estarse instruyendo durante meses con algo y aparece una persona con una idea así rápida. Y hay gente que agarra esa idea inmediatamente. No desecha la verdad de Dios por cualquier idea. Así que se produce esta situación. ¿Y qué hace la iglesia de Antioquía? Se reunió, formaron una asamblea, reunieron a todos los hermanos para tomar la decisión de que Pablo, Bernabé y algunos líderes fuesen a Jerusalén a tratar el asunto. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Dice aquí. Con los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Así que se toma esa decisión y se envía a Pablo, a Bernabé y a otros más. Recuerden que habían maestros y profetas allí en aquella iglesia, así que el liderazgo de esa iglesia viaja a Jerusalén para debatir este asunto y resolver esta situación. Hermanos, uno se pregunta, ¿ha habido conflictos siempre en los grupos, hasta en una congregación? ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital para enfermos.
La iglesia tiene que ser un lugar de testimonio. Yo no estoy diciendo que vamos a justificar el pecado, los conflictos, los chismes. Estas cosas son pecados, chismes, pecado, todas estas cosas son pecados. Esto no deben estar, pero tristemente se producen. Se producen. ¿Por qué? Por la naturaleza humana que nosotros tenemos. Y hay no sé si es una anécdota o ocurrió realmente, una persona estaba invitando a otro a la iglesia y le dijo, yo no voy a esa iglesia aunque está llena de hipócritas. Y el que lo invitó le dijo, pero vaya, que uno más no hay problema. Vaya, que a usted no lo van a rechazar, uno más no hay problema. Si está llena y llega otro, pues no hay problema, porque el ser humano es hipócrita. En ese sentido, muy hipócrita, sabiendo bien que tiene defectos y tiene debilidades y acusa a los otros de tener debilidades. Ahora, este conflicto había que resolverlo, hermano. Esto no podía quedarse así. Había que tomar una decisión y es lo que vamos a encontrar en todo el desarrollo de este capítulo 15. Así que salen Pablo, Bernabé y los demás en ruta hacia Jerusalén y miren lo que hacen ellos mientras iban rumbo a Jerusalén. Qué hermoso es esto. Vamos a ver lo que nos dice el verso 3. Hechos 15:3. ¿Alguien quiere leer? Ana Cecilia. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Noten, mientras los judaizantes están causando que controversias y problemas, Pablo y Bernabé predicando el evangelio, ¿qué estaban causando? Gozo a los hermanos. Mire, hermano, cuando hay algo que trae perturbación al corazón, ya por ahí uno dice, bueno, como que esto no es bueno. Lo de Dios, cumplirlo no resulta fácil, pero aún en medio de la dificultad de cumplir lo de Dios, hay gozo en el corazón. Hay una paz cuando una persona sabe que lo que está haciendo está agradando a Dios. Está cumpliendo con lo que el Señor manda. Así que noten, los otros conflictivos, ¿qué estarían haciendo? No dice la Biblia qué estarían haciendo. Se fueron por su lugar. No creo que se fueran juntos con Bernabé y con Pablo y con los demás hermanos, pero estos hermanos dice que pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, en ruta hacia la ciudad de Jerusalén, y donde quiera que llegaban, en las congregaciones por donde pasaban, compartían, dice, acerca de la conversión de los gentiles. Estaban diciendo cómo los gentiles estaban aceptando al Señor, estaban sirviendo a Dios, y donde quiera que llegaban causaban un gran gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Así que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos eso representa el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Una persona que está llena de la presencia de Dios es una persona que va a tener el gozo de Dios. Una cosa es risa y otra cosa es gozo, ¿verdad? Porque una persona, a pesar de tener un momento difícil, no pierde el gozo. Y esto es algo que no se explica uno físicamente, materialmente, ni lógicamente. ¿Cómo es posible que en medio de una dificultad esa persona siente como una paz aquí en el corazón? Es la seguridad de que Dios está con la persona. Y eso es el gozo que produce el Espíritu Santo de Dios. Así que los judaizantes, creando conflictos,
Y entonces estos hermanos, Pablo, Bernabé y otros más, tratando de resolver este problema de estos conflictos. Vamos a ver el último versículo que vamos a tocar hoy, que es el verso 4. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Lo puedo leer? Adelante, hermana Julieta. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Noten algo interesante y esto recuérdenlo, manténganlo en su recuerdo porque lo vamos a estar usando en el estudio de este capítulo. Dice que llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por La iglesia. apóstoles, ancianos y la iglesia. ¿Sería que los apóstoles y los ancianos no eran parte de la iglesia o sí? Pero aquí se está refiriendo a la iglesia, hablando de todos los creyentes de la comunidad. Todos los creyentes que no eran ni apóstoles ni eran ancianos. Porque, ¿qué es la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios. Somos nosotros, la iglesia. Este lugar, bueno, esto es un aula aquí donde nosotros estamos. Con este estudio bíblico, pero en el templo que usamos en los domingos, así se llama templo, no es, aunque nosotros decimos hay una iglesia, ¿verdad? Esa es la manera de nosotros decir, mira, hay una iglesia en tal lugar, por la fachada, por lo que sea, pero la iglesia está compuesta por quienes, por aquello que el Señor ha separado del mundo. Eso es la iglesia, los separados para Dios. Lo que el Señor ha sacado del mundo para congregarlos en su nombre. Esos son los que forman la iglesia del Señor. Hermanos, cualquier persona que diga que cree en Dios es parte de la iglesia. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Cualquiera persona que diga yo creo en Dios es parte de la iglesia. No. ¿No? Solo los que se han separado del mundo, solo los que han renunciado a querer vivir su vida pecaminosa, forman parte de la iglesia del Señor. Así que miren, lo voy a dejar hasta aquí en esta noche porque lo que hasta ahora nosotros tenemos es cómo ya allí se va a producir una gran reunión. Recuérdense, hermanos, que esto iba a ser determinante en el futuro de la iglesia, porque y esto sería un asunto hipotético lo que voy a plantear ahora, ¿qué habría pasado si en aquella reunión Pablo, Bernabé y los demás que fueron diciendo que no se debía guardar la ley de Moisés para ser salvos, si ellos hubiesen sido rechazados, ¿qué habría pasado allí? ¿Qué piensan ustedes? Una discusión, ok, habría una discusión, ya la hubo en Antioquía, pero ¿qué piensan ustedes que habría pasado allí temprano ya en la vida de la iglesia? Una división. Iban a haber dos iglesias allí. Ahora, lo que vamos a aprender de este capítulo significa algo importante, hermanos, y es que aunque se presenten conflictos, cuando el Espíritu Santo está entre las personas, el Espíritu Santo hace que las cosas salgan bien, y que aún en medio de los conflictos seamos capaces de echar a un lado ciertas cosas para nosotros ponernos de acuerdo por amor al Señor. Eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de una persona. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario. Me han dejado hablar casi solo toda la noche. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza de esta noche a nuestra vida en el plano familiar, nuestra relación con los demás? ¿Qué piensan? Vamos a ver.
2 o 3 minutos para ustedes expresar esto. Yo pienso que cuando hay conflictos se deben hablar con mucho respeto y basado en hechos, en la verdad, y dar un tiempo para que ambos bandos lo consideren, porque a la larga eso da más frutos que simplemente pues callarlo y cada cual se por su lado, como este ejemplo, ¿no? Se fortaleció la iglesia Sí. debido a ese conflicto, incluso los judaizantes estuvieron de acuerdo de enviar una delegación, Pablo y Bernabé, a Jerusalén a consultar el tema con los otros líderes, ¿no? Entonces eso es más productivo que quedarse callado, déjame evitar que el otro se va a enojar, pues. Si sabemos que la otra persona se puede enojar, busquemos la vuelta, pero ahí, cuando son temas de la verdad, eso hay que hablarlo, hay que tratarlos. Hay que buscar una solución. Si llevamos esto al plano del hogar, vamos a ver, ¿qué piensan? Porque recuerden que los principios bíblicos son para aplicarlos ¿cuándo? En todo tiempo. En toda nuestra vida. Nosotros tenemos un lema como congregación y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo, no una cosa. ¿Qué piensan? Yo pienso que no dejarnos llevar por las emociones tampoco y la discusión y llevar por la palabra de Dios. Pero hay que trabajar fuerte con eso porque cualquiera se deja llevar. Sí. Pero muchas veces uno se tiene que quedar callado, pues en el caso mío, uno se tiene que quedar callado muchas veces para no entrar en discusión porque la otra persona no tiene al Señor, entonces es muy difícil que entienda lo que uno diga, entonces a veces uno tiene que quedar callado porque las explicaciones sobran, porque no las van a entender, porque no conocen del Señor, entonces le toca a uno a veces quedarse calladito y más bien actuar con hechos, ser paciente, y mostrar y no estar ahí llevando la contraria, porque entonces ahí sí, ay, esa que es cristiana. Hay momentos que el silencio es la mejor respuesta, Sí. ¿verdad? Pero hay ocasiones donde hay que hablar. Sí, pero en mi caso muchas veces me tengo que quedar muda porque para evitar conflictos. Sí. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, Y a veces más la necia con sus manos la destruye. la derriba. Vamos a ver, ¿habían otras opiniones acá? Bueno, a mí en lo personal lo que me funciona, pastores, es cuando yo lo pongamos con mi esposo, que él es más terco, yo le explico y luego él como que se altera, entonces ya yo me quedo un poco callada, pero como dice usted, uno le pone la semillita y Dios se encarga de lo demás, porque él incluso, ya tiene bastante tiempo que él casi ya no asiste a la iglesia. Entonces, pero él no se pierde los estudios de los jueves que usted da. Y luego yo a veces sí me los pierdo porque por mi trabajo, y cuando me dice, oye, hoy se trató de esto, y me empieza a explicar. O luego él me dice, ¿sabes qué? Que yo mire esto leí esto en la Biblia. Entonces yo digo, bueno, ahí Dios es el que está trabajando, a pesar de que él es terco y no va, pero él sigue, porque él no se pierde. El otro, hace 15 días se perdió un estudio bíblico y me dijo, ay, me lo perdí y va bien bueno, me dijo. Y se puso a corriente. Entonces yo a veces me quedo sorprendida, pero digo, ahí es Dios. Sí. Y yo le digo, ¿vas a la iglesia todavía? Y me dice, no, ok. Al próximo le vuelvo a decir lo mismo. Al próximo ya sí. Y me dice, sí, vente. Entonces, en lo personal a mí así me ha funcionado. Sí. Y evito la discusión. A mí me funciona mucho quedarme callada, pastor. Quedarme callada, por lo menos. Que yo he dicho ya de que mi hija le cuesta trabajo levantarse los domingos, ¿verdad? Temprano para estar a las 9. Y yo quiero regañarla y caerle atrás y a veces hasta dejarla. Quisiera, pero no. Digo, no, tengo que continuar. La espero. Y ahí, pero calladita, porque si yo me pongo a empujar más, es de las niñas estas que se ponen, ¿cómo se llama eso? Entre más uno la pucha, ¿cómo se dice? Se tranca ella, como que Se revela.
se pone rebelde. Es la naturaleza del ser humano, que es rebelde el ser humano por naturaleza. Hasta un bebé. Uno trata de quitarle algo a un bebé y uno mira, hasta el rostro le cambia al bebé así, que uno dice, está enojado. Una criaturita inocente, ¿verdad? Lo hace, no, pero... Ponen la trompa de elefante, papá. Sí, la trompa de elefante, sí. Pero yo me quedo mejor tranquilita, mejor que tranquilita se va suavizando la cosa y sale. Y yo, Andrew, paso yo cuando luego no quiere ir, le digo, ahí verás tú, porque Jesucristo está pronto para venir por su iglesia y te vas a quedar y se levanta y se va. Es que no es que no quiera, la Daniela no es que no quiera venir, sino es que la pereza. Sí, la sí. pereza de levantarse temprano. Eso, ahí entonces. Pero bueno, hermanos, lo importante es que cuando se presente un conflicto, donde quiera que sea, lo tratemos con sabiduría y pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría. Recuérdese, Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y eso no es solo para nosotros entender la palabra, lo más fundamental en nuestra vida es entender la palabra, desde luego, pero la sabiduría es para cualquier aspecto en nuestra vida y Dios estará obrando. Así que Dios le bendiga en esta noche, vamos a dejarlo hasta aquí.